Óscar Matute es diputado de la coalición Euskal Herria Bildu. Óscar, enseguida te voy a preguntar acerca de qué esperas de esta nueva legislatura en la que previsiblemente Mariano Rajoy va a ser presidente. Pero quiero rescatar lo que me ha dicho Pedro Azpiazu, diputado del PNV, hace unos minutos. Le he comentado si va a unir fuerzas con Euskal Herria Bildu, porque ayer además hacíais esta invitación no solamente al PNV, sino también a los diputados de Elkarrekin Podemos para bueno, pues defender los intereses de los ciudadanos. La primera pregunta, teniendo en cuenta cuáles son los intereses de las formaciones políticas, difícilmente veo la unión de fuerzas. Pedro Azpiazu me ha dado la impresión de que también va por esa línea. Óscar. Bueno, arratsaldeon guztioi, lo primero. Yo creo que cuando nosotros señalamos que es posible la unidad de acción para la defensa de los intereses de la mayoría de la ciudadanía en este caso la Comunidad Autónoma Vasca, pero también de Nafarroa, es decir, de Euskal Herria, hay elementos acordados por el Parlamento de Gasteiz y por el Parlamento de Nafarroa que el Gobierno del Estado español, el anterior Gobierno de Mariano Rajoy, y nada hace indicar que el que pueda tener ahora Mariano Rajoy está sistemáticamente impugnando en los tribunales. Es decir, que decisiones que los vascos y las vascas estamos tomando por mayoría en el Parlamento de Gasteiz o de Iruña, como por ejemplo prohibir el fracking, como por ejemplo una ley de vivienda más avanzada que garantice el derecho a la vivienda para todas las personas que viven en Euskadi, pues no sean incumplidos o no sean impugnados en los tribunales españoles para dejarlos sin efecto. Hoy mismo hemos visto como, bueno, esta semana, y creo que hoy mismo hemos visto también cómo anuncian nuevos recursos o cómo anuncian la anteposición de nuevos recursos ante el Tribunal Constitucional ante cuestiones como la de la Ertzaintza, con la ley de adicciones u otras. Yo creo que el ataque a la soberanía, a la capacidad de autogobierno del pueblo vasco es una constante en los gobiernos del Partido Popular, y ante esa realidad es ante la que le decimos al Partido Nacionalista Vasco y a Elkarrekin Podemos que como representantes vascos y como representantes de una sensibilidad mayoritaria en nuestro país, que es la que defiende el autogobierno, podemos y debemos hacer desde luego de una línea de contestación clara en este lugar, en el Congreso de los Diputados. Óscar, un punto concreto, la política penitenciaria, la que actualmente hasta ahora el gobierno del PP ha mantenido. ¿Tú crees que en la próxima legislatura puede haber cambios? Se comenta, por ejemplo, que Jorge Fernández Díaz no va a ser titular de Interior. Yo no sé si el cambio de titular hace pensar a Euskal Herria Bildu que puede darse algún cambio al respecto. Hombre, que yo creo que el señor Fernández Díaz ha sido un pésimo ministro del Interior, que tiene un nulo respeto por la democracia y que pisotea los derechos más básicos en el ejercicio de su función de gobierno, lo demuestra él mismo con sus palabras. Cuando dice esto la Fiscalía te lo afina, las escuchas en Cataluña, o cuando pues eleva a categoría de terrorismo cualquier cosa que le viene bien para sus intereses. Eso es una obviedad, pero eso no significa que todo el problema del Ministerio del Interior, que todo el problema de la política que lleva a cabo el gobierno del Partido Popular para con lo que tiene que ver con el conflicto que se ha vivido en Euskal Herria durante décadas, tenga responsabilidad única y exclusiva en la figura de Fernández Díaz. Yo creo que, por desgracia, para nosotros y para nosotras, para quienes aspiramos a una paz justa, a una paz que sea capaz de sumar a todas las personas que vivimos y trabajamos en Euskal Herria hacia un escenario de mayor convivencia, tenemos enfrente un obstáculo que es muy claro, la política del Partido Popular, y esa política creo que la comparten todos, no solo Fernández Díaz. Y es una política que busca la imposición de un relato, que busca la categorización de víctimas priorizando unas sobre otras, y que no busca al final una lectura de generar un escenario de paz inclusiva, de respeto a todas las víctimas y de avanzar como sociedad en escenarios de mayor convivencia, siendo capaces de denunciar todas las violencias y siendo capaces de ponernos enfrente de todos los ataques a la libertad y de todos los ataques a los derechos fundamentales de la ciudadanía. Tema de soberanía. Soberanía, y ya sabemos cuál es la posición de Euskal Herria Bildu al respecto. Óscar Matute cree que el próximo Parlamento puede ser un escenario favorable para las intenciones de la coalición. Me vas a perdonar, Claudio, pero podría hacerlo fácil de todos los políticos que responderte con lo que me viniera en gana, porque no he podido oír la pregunta, solo he entendido el usted cree. Así que si yo te la repito, yo repito, Óscar, no es problema, sí. Si fuese por eso, yo te voy a decir, y además de una manera quizás con más síntesis. No, hombre, que yo podía haber hecho la fácil, podía haber respondido el eslogan y el lema. No hagas la fácil, Óscar, una cosa, porque el tema es importante, y me refiero a avanzar en el camino de la soberanía de Euskadi. ¿Tú crees que el Parlamento, el nuevo Parlamento, puede ser más propicio para ello? El nuevo Congreso, sí.
No, vamos a ver, yo creo que la construcción de un marco más soberano para nuestro país, para Euskal Herria, tiene que ver con lo que seamos capaces de hacer en Euskal Herria. Yo creo que aquí lo que nos toca es defender y exigir que se respeten las decisiones que tomamos en Euskal Herria, que tomamos tanto en la Comunidad Autónoma Vasca a través de su Parlamento legítimo, el Parlamento de Gasteiz, como en la Comunidad Foral de Navarra a través de su homólogo, el Parlamento de Nafarroa, el que está sitio en Iruña. Y aquí lo que toca es exigir que respeten esas decisiones y que la construcción de la soberanía, de esa mayor soberanía que creo que necesitamos para defender los derechos sociales, para defender los derechos económicos, los derechos culturales, lingüísticos y todos los derechos de los ciudadanos y ciudadanas en Euskal Herria, para defender en definitiva una vida digna para todos y para todas en nuestro país, tiene que ver con lo que seamos capaces de hacer allí y de lo que seamos capaces también de hacer fuera de las instituciones, es decir, con la activación de la gente, de la ciudadanía, que sea capaz de decir que ellos y ellas, que nosotros y nosotras, que los vascos y las vascas podemos y debemos decidir sobre todas las cosas que nos afecten y que nuestras decisiones tienen que ser respetadas. Ese es el trabajo que hay que hacer. Aquí lo que toca, como digo, es señalar a quienes incumplen sistemáticamente nuestro ya menguado autogobierno, denunciar el relato que dice que vivimos en el mayor autogobierno posible de Europa, porque, por ejemplo, Valonia, con el tema del CETA, nos está demostrando que nuestro autogobierno pues no llega tan lejos, porque no creo yo que lo que haya dicho el Parlamento de Nafarroa, por ejemplo, con el TTIP, tenga el mismo carácter efectivo o el mismo nivel de efectividad que, por ejemplo, está teniendo el de Valonia con el CETA, ¿no? Y yo creo que nos toca construir la soberanía paso a paso, día a día, lucha a lucha, si se quiere, y desde luego construirla desde un horizonte muy claro. Es decir, que cuando defendemos la soberanía estamos defendiendo herramientas para dotar de mayor dignidad a la vida de la gente. Palabras del diputado de Euskal Herria Bildu, que está a punto de entrar en el Congreso, en la Cámara Baja, cuarto de hora para que comience el discurso de Mariano Rajoy. Es que ricasco, Óscar. Vale, es que ricasco, sube ahí. Enseguida volveremos a